Alberto, vamos a hablar de economía, pero para mí hay un tema que yo te lo comenté, me intriga muchísimo, que es este, y me da mucha gracia, un poco de tristeza desde ya, que es este de los coches eléctricos chinos. La vimos a Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, yendo allí de rodillas a pedirle a los chinos que no fabriquen tantos coches chinos, porque eléctricos principalmente, porque eso deja mal a los fabricantes norteamericanos. Y no te digo en el caso de Ursula von der Leyen y la Comisión Europea, que lo mismo, nada de coches chinos eléctricos, paneles solares, en fin, las tecnologías del futuro, que ellos dijeron que eran las tecnologías del futuro, los chinos parece que son mucho más eficientes y en una economía de mercado abierto juegan con las reglas del juego. ¿A qué nos enfrentamos? Después hablaremos de los temas importantes, si quiere, que es elecciones en el Parlamento, etcétera. ¿Cómo lo ves, querido Alberto? Fíjate, nos enfrentamos a la exhibición de las vergüenzas del globalismo. Y además es muy sencillo. Se ha impuesto una política calentológica, la soga verde famosa, en la que para restar el poder productivo de los países colonizados por Estados Unidos, todos los países europeos que tienen bases estadounidenses son colonias estadounidenses, y para justificar la falta de producción se les ha inculcado una agenda verde. ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento en el que las potencias emergentes, ya China obviamente ya es económicamente en paridad adquisitiva, es la primera del mundo, han visto el negocio y dicen, bueno, pues si de lo que se trata es de producir coches eléctricos y de placas solares y todo lo que tiene que ver con la electrificación, pues nosotros nos vamos a poner las pilas. Y se han hecho con la mayoría del mercado de litio mundial, se han posicionado dentro de ese ámbito como una potencia absoluta a nivel global. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues ha sucedido lo que tenía que suceder. La eficiencia china ha demostrado que ahora, por poner un ejemplo, un coche BYD, esos BYD, que es actualmente la marca de eléctricos más vendida del mundo, han conseguido un vehículo utilitario con más de 2.000 kilómetros de autonomía híbrido. Entonces, claro, si tú ese coche encima lo quieres vender por menos de 15.000 euros, que es lo que está sucediendo con China, estás con un problema, que es la marca que hasta ahora más vendía en Europa, que es Tesla, con muchísima diferencia, obviamente va a perder toda la cuota de mercado. Y aquí surge la pregunta, Ariel. Económicamente, por el discurso imperante, ¿qué tiene que ver Estados Unidos con la Unión Europea? Nada, no es un país de la Unión Europea. China tampoco lo es. Luego, entonces, deberían estar en igualdad de condiciones competitivas tanto Estados Unidos como China. Si China está ofreciendo lo mismo a un precio más barato y lo importante es la agenda calentológica, oye, bienvenido el producto chino, todo para adelante. Bueno, pues ¿qué va? ¿Qué es lo que pasa? Que aquí ha venido el imperio y ha dicho, no le vais a quitar la preeminencia a mis coches eléctricos, Tesla, y obviamente han surgido los problemas. Tú has reflejado lo que ha sucedido con respecto a Estados Unidos, que es una de las mayores indignidades diplomáticas que yo recuerdo. Es decir, no produzcas tanto que me destrozas la economía. O sea, cuando encima yo te estoy dando a ti las vueltas militarmente en Taiwán, allí y allá. O sea, es que es una cosa tremenda. Pero es que en Europa lo que ha sucedido es que después de estar durante 20 años a los europeos inculcándoles que iban a tener que cambiar de vida, es decir, cambiarse a algo que no era tan eficiente porque no estaba electrificado todo el parque de carreteras español, por poner un ejemplo, y en Europa también es muy deficiente la electrificación, no iba a permitir manejarse un ciudadano normal con la misma eficiencia que con los coches de combustibles. Bueno, pues una vez que se les ha convencido a los ciudadanos, ahora que los ciudadanos podrían adquirir esos vehículos de una manera muy competitiva, se dice que no. A los vehículos estadounidenses no se les carga con aranceles, como si se les va a cargar a los vehículos chinos. ¿Y todo por qué? Porque le interesa al imperio. De manera que hipocresía pura y las faldas del sistema levantadas en la parte que tiene que ver con esa calentología, que no es más que la necesidad de limitar la productividad europea. Pero yo veo coches muy chinos. Yo tengo un coche chino. He sido amante de una marca importante alemana durante décadas, de mis padres inclusive, y hace poco me pasaba una marca china, una Chery concretamente, y estoy súper contento porque funciona bien, se repara fácilmente si llegara el caso, son más baratas. Y además son las tres grandes, Chery, MG y BYD en el sector de eléctricos. MG es la que más coches vende en China, por poner un ejemplo. Son verdaderos monstruos y que obviamente en la medida en que son grandes compañías, toda la distribución de piezas,
reparaciones, todo ese tipo de cosas la tienen súper bien implementada. Entonces, asistimos de nuevo a un sacrificio europeo a modo de servidumbre voluntaria. Hacíamos antes la broma de que los mecánicos cada vez se quejan más de que los Mercedes han perdido una calidad enorme. Bueno, pues ahora Mercedes, que había sido una marca alemana históricamente, ya prácticamente está en manos chinas por la composición de su accionariado, y sin embargo, las marcas chinas, que históricamente siempre habíamos visto como marcas menores, van tomando una calidad muy superior a las tradicionales de gran calidad. Eso me sucedió a mí. He sido consumidor de esa marca desde mis padres, mis tíos, y realmente nos hemos dado cuenta que estas marcas son mucho más competitivas. Y bueno, pero lo quería tomar como un dato, no sé si anecdótico, pero sorprendente. Vivimos en un capitalismo salvaje, pero cuando uno compite en buenas condiciones decimos, no, ahí ya no sirve, no vale. Tal cual. Fíjate que el sacrificio de Europa se está produciendo en todas las vertientes, Ariel. Mira, hemos tenido hace 2 días una situación terrible, y es que justo antes de las elecciones europeas, el Banco Central Europeo adopta una decisión increíblemente ilógica. ¿Por qué? Porque en Europa la inflación sigue todavía muy alta, con lo cual tú no puedes bajar tipos de interés hasta que no tengas bien atado el bicho de la inflación. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que como tienen Estados Unidos unas elecciones a la vuelta de la esquina, a 5 meses vista, ese organismo manipulado desde Washington, que es el Banco Central Europeo, adopta una decisión de bajadas de tipos, lo cual hace perder valor al euro con respecto al dólar de aquí a unos meses, con lo cual Estados Unidos ya tiene un poquito mejor controlada su economía durante 5 meses. ¿Gracias a qué? A que Europa se sigue sacrificando cada vez que el imperio lo necesita. Es decir, es en todos los ámbitos, Ariel, en todos los ámbitos. Estamos en manos de personas que realmente no piensan. Y es una pregunta que te quería hacer, dado que estamos allí ya en tema. Europa es un continente, la Unión Europea es un espacio que le sirve a los pueblos. Y yo digo, yo sé que tú tienes una opinión política y me interesa escucharla, pero en términos económicos, productivos, salarios, contratos de trabajo, es un ámbito le servir, sobre todo pensando en los pueblos más del sur, España, Portugal, Grecia, Italia, etcétera, o solo para los alemanes. Algo que tú conoces muy bien, porque conoces muy bien la historia, es el poder que tienen las inercias en la creencia de los ciudadanos. Es decir, cuando la Unión Europea ha sido lo que ha sido, hasta que hubo la necesidad de luchar contra Rusia, efectivamente era un factor atractivo. Cualquier país, vamos a poner el ejemplo de Georgia porque lo tenemos súper al día. Cualquier país con una economía relativamente más pobre, quizás, que la media de los países de la Unión Europea, podía estar interesado en entrar en la Unión Europea. Pero fíjate lo que ha pasado. En el momento en el que las necesidades estratégicas de Estados Unidos se complejizan, se interesa que Egipto tenga una economía más o menos bien, porque nos interesa tener a nuestro títere ahí colocado, o bien nos interesa que Marruecos tenga una economía próspera porque nos interesa mantener el absoluto control del estrecho de Gibraltar, Estados Unidos ha impuesto a la Unión Europea empezar a importar productos de esos países que no forman parte de la Unión Europea y que compiten eliminando los productos europeos. Véase naranjas de Egipto, véase tomates de Marruecos. O cereales de Ucrania en un momento, ¿no? Exacto. Es decir, eliminando completamente lo que había sido la Unión Europea. Es decir, un club en el que obviamente das prioridad a la producción interna para mantener unos estatus y unos estándares de calidad X. Es decir, que en los últimos años la Unión Europea ha perdido totalmente su virtual interés. ¿Qué pasa? Que la inercia histórica lleva a muchos países a mirar hacia Occidente, el caso de Georgia, y pensar que esto es una maravilla, cuando no están viendo el proceso de decrepitud en el que ha entrado la Unión Europea, aceptando que Estados Unidos coloque a sus títeres en los órganos de control de la Unión Europea y en muchos de los países miembros, España es uno de ellos, y obviamente dinamitando desde dentro toda la economía europea. Es decir, si yo fuera asesor de cualquier gobierno actual aspirante a entrar en la Unión Europea, le diría en 15 minutos una serie de cosas que, si no es corrupto, le harían cambiar de opinión en entrar en la Unión Europea.